Amigos del YouTube, hoy vamos a platicar de una cosa que se ha vuelto muy común, que es el clickbait. Ahorita van a saber qué es. Y con el auge de las redes sociales, esto del streaming y del YouTube y del Twitter y del Instagram y todas estas lugares en donde uno puede explayarse, grabarse con un teléfono y subirlo a las redes para que todo el mundo lo vea, apareció de repente esto que le han dado en llamar el clickbait. Bait es carnada, entonces la carnada del click. Yo supongo que alguien gana dinero con todo esto, porque al final de cuentas no puede ser que nada más porque sí la gente haga todo esto de las invenciones porque todo es una mentira. O sea, pescan ahí a una cositita y de repente uno se clava y le pone ahí clic y escucha uno un rollo que no es verdadero. Les voy a contar una cosa íntima. Un día estaba yo viendo una página y de repente decía: ¿quiere usted alargar su pene 3 a 5 centímetros? Pues aquí el doctor fulanito de tal les va a decir cómo. Dije, no, pues yo sí quiero alargarme el mío. Y entonces le puse allí y me puse a ver. No les voy a mentir, pero pasé 20 minutos viendo a una persona hablar de todo menos de cómo me iba a crecer a mí el pene. 20 minutos. Y dije, bueno, pues entonces eso es una mentira, ¿verdad? Porque no es cierto que esto, pues efectivamente, eso no es cierto. Eso del alargamiento del pene, pues bueno, de una vez les voy a contar la historia. Cuando me operé de la cara, el doctor que me operó me dijo, también hay una operación de alargamiento de pene. ¿Cómo? Le dije. Me dijo, sí. Los japoneses la inventaron, supongo que porque los japoneses deben tener el pene pequeñito. Y la inventaron y me dijo, y creo que la inventaron en Miami. Resulta que el pene tiene unos ligamentos que lo detienen hacia adentro del cuerpo. Y entonces lo que hacen es cortar estos ligamentos y entonces el pene crece entre mínimo 3 y máximo 6 centímetros, lo cual no suena mal, ¿verdad? Y entonces yo soy tan salado que igual me hubiera crecido medio centímetro, pero bueno, eso dijeron. El caso es que me dijo, la única diferencia es que en el momento de tener una erección, si el señor tiene la erección así, pues entonces la va a tener así, porque esos ligamentos son los que sostienen al miembro masculino. Y hay gente que la tiene así, pues entonces la va a tener así, y el que la tiene así, pues la va a tener para abajo. En fin, pues no, le dije al doctor que no, le dije no, muchas gracias. Y me dijo, es muy fácil, es una pequeña incisión a la altura del pubis, donde está la entrada, donde llega el pene al organismo. No, le dije, a mí no me haga eso, ya si de por sí me van a operar de la cara, no, ya no. Pues yo no sé si me arrepentí o no, pero pues no me hicieron. Pero yo en el YouTube me puse a ver y todo era mentira. A mí me han inventado unas cosas. De repente el otro día apareció una noticia que decía, Pedro Sola, Pedrito el de la tele, pudo haber sido presidente de la República Mexicana. Yo dije, pero ¿cómo es eso? Claro, obviamente todo el mundo me lo mandó a mi WhatsApp y lo empecé a ver. Pues resulta que un canal de noticias importantes de aquí de México dijeron que porque yo era íntimo de Luis Donaldo Colosio, que trabajé con él, bueno, hombro con hombro, y que si él hubiera llegado a ser presidente como yo era su favorito, podía haber llegado yo también a ser presidente. Les voy a contar la historia. Cuando yo trabajé en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Comercio de 1968 a 1992, pues fui ganando puestecillos a base de esfuerzo, porque nunca tuve ningún padrino y como tampoco fui nunca un economista connotado, y pues además a mí ni me importaba tener puestos. Simplemente por el sueldo, sí, porque pues bueno, es muy importante tener lana, pero bueno, el caso es que pero ahí llegué a tener ciertos puestecillos. Cuando me tuve que salir de allí obligado por una mujer que me hostilizaba, háganme el favor, a mí, a Pedrito Sola, una mujer, una jefa que tenía yo, horrorosa por cierto, me hostilizaba, le caía yo gordo, que porque no estaba yo la computadora, pues yo no estaba acostumbrado a computadoras. Yo estaba acostumbrado a dictarles a las secretarias, pero esta nueva camada de gente que llegó con el sexenio de Salinas de Gortari, pues ellos pues sí llegaron con la computadora y yo no. Pues esta chava que tenía 26 años, pues yo le caía gordo. No sé ni por qué le caía gordo, ella también le caía muy gordo. El caso es que bueno, me fui de allí. Pero entonces fue una etapa difícil para mí y yo me fui a trabajar, conseguí un trabajo que me lo consiguió mi hermana la mayor porque ella trabajaba allí, en una institución que se llamó Empresas de Solidaridad, que estaba aquí muy cerca de mi casa, y me dieron un trabajo
trabajo gracias a que mi hermana era muy amiga del director general y entonces él me dio esta chamba y con el puesto más bajo del escalafón dentro de la gente que teníamos una carrera universitaria, un grado universitario. Bueno, pues ok, entonces yo empecé a trabajar allí, muy bien, muy a gusto. Me encantó el trabajo porque conocí gran parte del país, estuvo muy bien. Y Luis Donaldo Colosio era el secretario de Desarrollo Social en aquella época del presidente Salinas. Y entonces, que por cierto era mi compañero de banca en la universidad, hagan de favor, yo volteé para acá, en lugar de voltear para acá, a lo mejor hubiera sido yo por lo menos subsecretario de ingresos en Hacienda, o no sé. El caso es que este señor Colosio, de repente un día lo nombraron candidato del PRI a la presidencia y pues todos sabemos el triste final que tuvo, que lo agarraron a balazos allá en Tijuana. El acercamiento mayor que yo tuve con Luis Donaldo Colosio fue aquí en Galloso de Félix Cuevas, que después del desaguisado espantoso, acá fue el velorio y yo me acerqué a 3 cuadras de distancia porque estaba copado el sitio y no había manera de pasar, y eso fue la cercanía que yo tuve con Colosio. 3 cuadras del cadáver. Entonces, esas mentiras son lo del clickbait, porque obviamente le digo que a mí todo el mundo me lo mencionó y yo les aseguro que las vistas en las redes fueron eternas porque Pedrito Sola pudo haber sido el presidente de la República. Eso es una mentira, eso es un anzuelo, es una carnada para que la gente vea algo que de lo que se sube a las redes. Otra cosa que me ocurrió a mí es que de repente por ahí rueda un video que dice los 10 amantes de Pedro Sola y me ponen una lista de 10 fulanos, creo que 3 de ellos no sé ni quiénes son porque no conozco ni el nombre y que han sido mis amantes. Bueno, me han hecho amante de Daniel Bisoño, que es como mi sobrino que trabaja ahí conmigo. Todo es mentira tampoco, porque ninguno de esas personas, ninguno ha sido mi amante, jamás en la vida. Muchos le digo que ni los conozco y otros los he visto de vez en cuando, pero no los conozco. Entonces eso también, claro, la gente devora este tipo de informaciones porque pues imagínense, el amaciato es muy importante dentro de las noticias porque es una noticia muy sabrosa. El amaciato, la homosexualidad, la prostitución, la drogadicción, no, bueno, son noticias, pero las que se refieren al sexo son las más importantes de todas. Y eso es el clickbait. De repente uno parece que ve algo, por ejemplo, las dietas para adelgazar. O de repente tanto anuncio que hay de aparatos milagrosos en donde uno se pone una faja y después de ser un gordo de este tamaño y quedas hecho como Charles Atlas de mi época, una cosa bellísima. No lo sé, igual sí, igual no, pero todo esto es muy engañoso, hay que tener mucho en cuenta. Yo recuerdo que en alguna ocasión hubo una campaña, fíjense nada más, en la televisión, en donde anunciaban que el Instituto Internacional de la Obesidad o contra la Obesidad regalaba unas pastillas que te las mandaban a tu casa gratis. Tú lo único que tenías que pagar era el envío. Y entonces ibas tú ingenuamente y pagabas, depositabas en el banco, o no sé cómo le hacían, pues 200 pesos o 100 pesos que costaba el envío. Y ese era el fraude, amigos. Nunca llegaba nada. Simplemente se hicieron ricos del dinero que les ponían para los envíos. Ese tipo de cosas engañosas son los productos milagro. Eso de que no, bueno, se toman una pastilla y te va a quitar la obesidad. Claro, es un purgante brutal en donde te vas por el excusado en una diarrea de muerte y pues lo único que hacen es deshidratarte. Que sí, pues si te subes a la báscula ya bajaste 2 kilos, pero de agua que perdiste. Pero ¿qué tal la temblorina o la hipoglicemia que te provoca? Este tipo de engañosos anuncios, alguien los debe cobrar, alguien debe lucrar con ello, porque no puede ser que nada más así estén allí puestos en la televisión, digo, en las computadoras, en las redes y demás. Algo sucede. Así es que, amigos, tengan mucho cuidado con el clickbait, tengan mucho cuidado con esas páginas de internet, esas páginas de YouTube en donde se dicen barbaridad y media del medio artístico. Bueno, hay gente que dice cosas que hagan de cuenta que estuvieron sentados en la oficina de Pati Chapoy, que tiene una mesita de juntas, y ella está dictando sus órdenes e instrucciones en su escritorio y él está ahí tomando taquigrafía, o ella está tomando taquigrafía, o tiene una grabadora, porque son testigos presenciales de cosas que jamás han sucedido. Y eso lo cuentan en sus canales de YouTube. Y claro, son mentiras, pero a la gente le encanta escucharlas. Y como no se sabe y además de repente somos muy ingenuos, pues aguas, amigos, aguas con el clickbait.
Amigos del YouTube, aguas. Tengan mucho cuidado con lo que ven ustedes en las redes sociales y lo que creen, porque muchas son mentiras. El clickbait está por todos lados.